Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Pedagogía y Fútbol. Bueno, hoy vamos a ver la entrevista, sobre todo las partes principales y fundamentales de la entrevista de Mikel Arteta en Universo Valdano. Ya sabéis que en este caso estoy haciendo pues un resumen de las entrevistas, como no se pueden colgar aquí en YouTube porque te cierran el canal. Pues entonces lo que voy a hacer es un resumen en general, como ya vais viendo en otros vídeos, sobre las preguntas principales y sobre todo un poco la chicha principal de las entrevistas, ¿no? Las entrevistas ya sabéis que duran una hora, más o menos. Yo intento centralizarlo todo y hacerlo un poco más resumido. Bueno, pues vamos adelante con la entrevista de Mikel Arteta en Universo Valdano. En este caso, bueno, lo que voy a hacer es seguir los pasos principales, como ya vais a ver. Aquí los pasos principales, bueno, en la entrevista, más o menos ya sabéis que en todas, al principio lo que hace es una panorámica y pone vídeos sobre la trayectoria como jugador y luego como entrenador. Esa entrevista se centra principalmente, al principio, muchas de las preguntas van en torno un poco a la trayectoria de jugador, mezcla algunas de entrenador y luego ya cuando se sientan ya es un bloque directo de primero la trayectoria de jugador y luego ya la trayectoria de entrenador. Aquí, como ya veis, ya sabéis, depende de los perfiles. Si es jugador, se centra solo en jugador y luego si es entrenador, pues en ambas. Bueno, pues el caso de Arteta es que la trayectoria es que empieza en el Antiguoco. En este caso, al principio del vídeo, bueno, de la entrevista, también ponen vídeos donde aparece imágenes de Arteta en el Antiguoco jugando con Iraola y también con Xabi Alonso. En este caso, bueno, pues de la cantera del Antiguoco pasa con 14 años a la Masía, las categorías inferiores de Barcelona, y luego al Barcelona B. De ahí de Barcelona B, bueno, pues se marcha cedido una temporada al Paris Saint-Germain, en la temporada 2000-2001. Del Paris Saint-Germain pasa a los Rangers, donde está 2 años, y allí gana el triplete escocés en el primer año. Luego pasa a la Real Sociedad, solo está 1 año. De ahí pasa al Everton, donde ya está 7 años y ya, digamos así, se consolida como jugador. Allí se convierte en una pieza clave del equipo y es elegido incluso jugador de la temporada en 2 ocasiones. Bueno, del Arsenal, de ahí del Everton, pues ya salta al Arsenal de 2011 a 2016 y allí cierra la carrera profesional como jugador. Bueno, dentro de la selección española representó a España en categorías sub-16, sub-17, sub-18 y sub-21. Como bien ya se verá en la entrevista, nunca llegó a la absoluta. También ya luego en la entrevista cuenta por qué. Bueno, pues vamos a entrar directamente en la entrevista. Aquí es justamente en ese inciso que sabéis que generalmente Valdano, antes de entrar a sentarse, pues se queda en un lugar o en cualquier sitio antes, donde están de pie y charlan, hacen una especie como de primer encuentro, así para romper el hielo, y luego ya pasan a sentarse, ¿no? A una sala, o donde generalmente se suele hacer siempre en sala cerrada, donde se suele hacer la entrevista, donde se desarrolla. Bueno, pues la primera pregunta cuando están de pie, así para romper el hielo, es, tras retirarse, en este caso, comenta, ¿no? Que que cómo se hace para desconectar, ¿no? Del fútbol. Entonces dice que generalmente tras retirarse, aquí en este caso tras retirarse después de acabar la temporada, pues que se vive un periodo de bajada y de transición hasta la siguiente temporada. Aquí habla en su vida normal ahora como entrenador, y dice que pues también que la gran importancia es encontrar un lugar, que vale en este caso un lugar de descanso, ¿no? y de sobre todo de esa transición de cuando acaba la temporada y empieza la otra, y para él es Mallorca. Y luego pues que Mallorca pues que le ofrece pues ese equilibrio vital, ¿no? Donde puede combinar la familia con el ocio, también con el trabajo. Cuenta también que los hijos se divierten mucho y que allí, que muchas veces él tiene que tomar bastantes decisiones, ¿no? De estar pendiente un rato de sus hijos, luego otro rato del teléfono, etcétera. Bueno, y le dice, el fútbol, esta pregunta se va a hablar, le dice, el fútbol te persigue, y dice, el fútbol me acompaña. Y dice, sigue siendo una parte esencial de mi vida, y dice que sus hijos disfrutan mucho del juego, en ese caso del fútbol, incluso también cuando pierden, ¿no? Y que su familia, pues que también él alaba como su familia respeta esa necesidad de espacios de solidaridad que tiene, sobre todo en las derrotas. Aquí en esta parte se centra solo en las derrotas, ¿no? También comenta y da mérito, ¿no? a su mujer por sobre todo saber conciliar esa parte de haber educado a sus hijos, de respetar a su padre cuando su padre está en periodo de competición, o sobre todo eso, cuando pierde, ¿no?
Y luego dice también que le gusta mucho hablar con los jugadores y verlos unidos fuera del campo. Luego más adelante en la entrevista también comenta que se llevan muy bien con los jugadores, que comparte WhatsApps, suele compartir también conversaciones y bueno, pues que alaba sobre todo eso, dice que lo más importante también es llevarse bien con ellos y hablar, incluso fuera del campo. Y ya le pregunta, ya va ahondando un poco más y le dice, fuiste entrenador toda la vida. Y bueno, y Arteta reconoce que pues que no siempre sintió esa pasión, pero que fue ya a los 14 años cuando fue a Barcelona donde comenzó a comprender el fútbol, ¿no? Y a ver el fútbol de otra manera y a sentir también como esa inquietud táctica. Luego dice, pero que la clave no fue hasta los 27 años, donde ahí tuvo una lesión de la rodilla, tuvo una triada y pues que a partir de ahí, en ese periodo que estuvo prácticamente casi un año, pues que comenzó a estudiar y que comenzó a prepararse mucho más en el ámbito futbolístico, estratégico, de datos, etcétera. Y que ya a los 31, pues ahí ya empezó a cambiar un poco su mentalidad, ¿no? Y que siendo ya campeón del Arsenal, prácticamente ya casi a punto de retirarse, pues que sentía más ilusión por entrenar que por jugar, ¿no? Y luego ya que el impulso definitivo pues le vino cuando Guardiola le llama y le dice y le propone ser su ayudante, cuando ya Guardiola se iba a marchar justo al Manchester City, y que ahí pues que sí, que ya vio que tenía muy claro su vocación como entrenador, ¿no? Bueno, y le dice, y ya un poco, que también es una pregunta que se lo suele hacer a bastantes entrenadores, le dice, y ese trabajo de entrenador es muy de centrocampista, ¿no? Y aquí le citaba Valdano sobre todo ejemplos como Xabi Alonso, como Guardiola o como Xavi Hernández, ¿no? Y entonces él dice que bueno, que sí, que es que sobre todo que en esa posición pues tiene una visión mucho más profunda desde el juego, ¿no? Y que sobre todo pues que una visión más profunda desde su etapa ya como jugador. Es una posición donde tienes que relacionarte con todas las posiciones y donde empiezas a encontrar también como una visión mucho más global de fútbol, ¿no? Y dice, o sea, en este caso Arteta va más allá, y justamente cuando comenta eso de una visión más global dice, bueno, probablemente también intentamos dar solución a todos los miedos que tuvimos como jugadores, ¿no? Cuando eres entrenador pues intentas ayudar más por esa parte, y dice que también que lo que busca es dar herramientas formativas y dar sobre todo muchas herramientas a los jugadores para que tengan soluciones, y que en su opinión pues cree que a los jugadores hay que dejarlos decidir más y darle más autonomía y más confianza en el campo. Eso es una cosa que también Valdano también la apoya, ¿no? Habla de, creo que dice una palabra que es el tacticismo o algo así, y él dice que sí, que efectivamente no hay que estar todo el rato dándoles órdenes, sino que es más buscar que encuentren la confianza y sobre todo dejarlos que ellos decidan y que tengan pues muchísimo más autonomía de lo que se suele tener. Y luego aquí ya se sientan, ¿no? Y ya aquí pues le dice, bueno, comencemos por los inicios, no sé qué. Dice Valdano, y ya ahí pues le comenta así a modo un poco más como sensible, le dice bueno, coméntanos un poco los problemas que tuviste en la infancia. Y aquí pues confiesa que tuvo un problema en el corazón cuando era pequeño y que le hicieron una cirugía de corazón abierto, que en este caso, bueno, que poco a poco, a partir de las pocas operaciones que se hacían, que también era una enfermedad, bueno, en este caso un problema que no se solía tratar muchos niños, que por suerte salió bien, y que en este caso que el fútbol lo considera como una bendición porque, bueno, pues poco a poco fue haciendo deporte, se fue encontrando mejor y al final ya tuvo en el fútbol algo por lo que luchar, ¿no? Y también en el ámbito familiar también tuvieron algo incluso por lo que unirse. Dice que su madre, que en este caso nunca quiso verle jugar al fútbol, que siempre estaba pendiente de que le iba a pasar algo, y que ni tan siquiera al principio quería que jugara al fútbol. Al final, pues bueno, por apoyo de su padre, su hermana y tal, pues siguió, pero que su madre siempre ha tenido pánico, ¿no? Y que incluso nunca se llegó a hacer ni tan siquiera un reconocimiento médico, sobre todo hasta que no jugó en la élite. Dice que solo se hacían los reconocimientos de la ficha, bueno, en este caso para federarse, pero que ya está, que nunca se llegó nunca tuvo un seguimiento así tan grande. Aquí se deja un poco entrever que luego ya cuando eres jugador de élite sí, pero que hasta llegar a jugador de élite, que fue una cosa en este caso casi más anecdótica que otra cosa, ¿no?
Y bueno, y también le pregunta, dice, ¿tiene que ver algo que muchos entrenadores seáis del País Vasco? Y aquí él hace una reflexión y dice que él cree en este caso un poco en la relación entre el fútbol y el entorno, ¿no? Que cree que sobre todo, en el caso suyo, por ejemplo, que es de San Sebastián, pues cree que la energía especial entre la playa y el fútbol tiene muchísima relación, que en ese caso dice que, cuenta una anécdota, dice que cuando eran pequeños iban a jugar con equipo de fútbol a la playa, pues que estaban jugando al fútbol y que todo el mundo se apoyaba en la barandilla, ¿no? A ver espectáculo, todo el mundo que pasaba por allí y que era como un poco símbolo, un poco del ambiente, que la playa de la Concha era como un símbolo de ambiente futbolero, ¿no? Dice que en este caso que desde joven un poco la vocación del entrenador vasco es que desde jóvenes también sienten, o sea, él sintió esa dedicación y pasión de los entrenadores, que ya veía que constantemente los entrenamientos les apoyaban, les ayudaban, la energía que ponían para hacer cualquier tarea, para enseñarles. Entonces, dice que más o menos esos valores vascos, ¿no? De lealtad, honestidad y compromiso, que son claves también en el estilo de juego, que se relaciona también mucho también con el estilo que tienen ellos de relacionarse con los jugadores, y que el fútbol, por ejemplo, acoge muy bien esos valores, ¿no? Lealtad, honestidad y compromiso. Y luego ya cierra un poco esto hablando del Antiguoco, en el que dice que efectivamente que ahí los entrenadores, es cuando vio que sus entrenadores les motivaban mucho y les ilusionaban, incluso les hacían creer que podían llegar a primera división. Comenta que tanto a Xabi Alonso como a Iraola les decían constantemente, pues les valoraban lo que hacían, les decían que siguieran haciéndolo, que iban a llegar muy lejos, etcétera, ¿no? Que les motivaban bastante. Y luego también comenta que el club, que vamos, que él de vez en cuando se pasa por el Antiguoco, y que comenta que bueno, es un club que ha crecido mucho también gracias a esas plusvalías que recibió pues de las plusvalías formativas, ¿no? De jugadores como él, Iraola, Alonso y bueno, y muchos más, y que gracias a eso pues el club ha ido creciendo bastante. Y luego ya entra directamente ya en la Masía, ¿no? Y ahí bueno, pues ya cita que justamente con 14 años, antes de irse a la Masía, pues que tuvo que decir entre el tenis, que se le daba muy bien, y el fútbol, y que tuvo que elegir entre una beca en la escuela de Sergi Bruguera o el Fútbol Club Barcelona, y que al final pues que eligió el Barça, y que hoy, bueno, pues a día de hoy ya no se dedica, bueno, no juega al tenis, solamente practica pádel, ¿no? Y dice que bueno, que pues que la llegada a la Masía, pues que efectivamente coincidió posiblemente con una de las mejores generaciones del fútbol, ¿no? En este caso, bueno, pues dice que aunque por ejemplo Iniesta era un par de años menor que él, pues coincidió con Reina, coincidió con Xavi Hernández, con Nano, también coincidió un poco, aunque también era más pequeño, con Cesc Fábregas, bueno, con toda una generación bastante potente, ¿no? Y a partir de ahí, de hecho, un poco esta parte va ahí, ¿no? Luego dice que su referente de apoyo fue Pepe Reina, que cuando llegó, pues que dice que Pepe Reina es exactamente igual ahora que como era, que ya era en este caso como un buque insignia, ¿no? Y era en este caso como el animador principal, era una persona que unía mucho al grupo y que a él le guió mucho y le ayudó a adaptarse, porque le explicó y le explicaba cómo era la Masía, qué se hacía allí, el estilo de juego, cómo se jugaba un poco la idea de Fútbol Club Barcelona. Entonces, pues que a partir de ahí ya se integró bastante y luego dice que también empezó a ver poco a poco la competencia interna, ¿no? Que incluso se comparaba y le comparaban con Iniesta, con Xavi, con Guardiola, y que ahí vio que efectivamente que el nivel era altísimo y que el sitio estaba bastante difícil, ¿no? Que era un lugar donde posiblemente no se estaba encontrando del todo. Y dice que bueno, que aún así fue subiendo de categoría muy rápido, y porque es una persona muy competitiva, en este caso también es muy realista y siempre tenía ese deseo de mejorar, ¿no? Pero que llegó un momento que empezó a asumir que no tendría hueco en el primer equipo. Y entonces ya a partir de ahí ya es cuando empezó a escuchar ofertas, y aquí es ya cuando entra en el Paris Saint-Germain, que dice que un día pues que le llama a Luis Fernández y le ofrece ir al Paris Saint-Germain. Y nada, pues le asegura que le dice, oye Vasco, vente a Paris Saint-Germain, no sé qué. Y él le dice, bueno, mister, pero es que, claro, es que allí está Ronaldinho, Cocha, Pochettino, Lucien, y dice, claro, pero es que yo allí no sé si voy a jugar. Y entonces dice que Luis Fernández sí le insiste y le dice que sí, que iba a tener minutos. Y en este caso, pues que dice que a la llegada también que rápidamente se unió mucho con el vestuario, porque era gente también que estaba llegando, y que allí pues descubrió sobre todo la competitividad,
¿no? Y la impaciencia y la exigencia de un club ya de élite y de jugar, digamos, en una división ya bastante competitiva. Pero que sentir la confianza del entrenador, pues que fue muy clave. Luego dice que efectivamente su madre se mudó con él, ¿no? Y que eso también le ayudó bastante a adaptarse, y luego que en el vestuario pues hizo mucha piña con Pochettino, con Quique de Lucas, con Heinze, también con Ronaldinho, que acaba de llegar, y que bueno, que en este caso comenta anécdota de que Pochettino y Heinze eran como dos martillos, ahí que le iban, que jugaban por detrás de él, que no paraban todo el rato de decirle cosas y de hablarle y de indicarle, ¿no? Y que han sido dos referentes en este caso de intensidad y de carácter en el campo. Y luego ya, bueno, ahí comenta también que la salida del Paris Saint-Germain, pues resulta que al club lo intervienen, y luego pues a su misma vez el Barça estaba presionando, porque en este caso solo jugó un año, que el Barça presionaba también para que saliera. Entonces al final el Rangers era el club de los que más mostró interés, y bueno, pues que decidió al final irse, ¿no? Aquí, en este caso, bueno, disculpad, dice que quizás fue un poco precipitada, porque, bueno, pues no tenía tampoco mucha idea y decidió así, digámoslo así, rápido, pero que reconoce que también fue clave para luego su futuro en la Premier League, ¿no? Esa integración que tuvo aquí en Glasgow, sobre todo esa adaptación y la visión que tuvo del fútbol inglés fue clave para llegar al Everton y adaptarse rápido en el Everton, ¿no? Dice que el cambio fue duro, tanto a nivel mental como físico, como también familiar, aunque aquí ya la familia se muda toda con él. Y luego dice que, pues, que desde el primer momento, pues que sabía que el que tenía que adaptarse a todo era él, que no era el medio a él, sino él al medio, ¿no? Y que, bueno, pues eso, que se mudó toda su familia y también hizo pues que fuera todo bastante más llevadero. Bueno, en la Real aquí también lo cuenta un pasaje también un poco también sensible, porque, bueno, aquí dice que el retorno a la Real, pues que él cuenta un poco el antecedente a esto, ¿no? Y era que pues que antes, en la parte de, bueno, cuando se va a Barcelona, pues que ahí solo le acompaña su madre, y que eso, a términos generales, pues supuso un poco ruptura en la familia, ¿no? La separación de su padre y su hermana en San Sebastián y ellos dos en Barcelona, y eso, pues más o menos un poco le fue causando un poco de culpa, porque aunque a Glasgow se muda toda su familia, justo un poco después de Glasgow, pues sus padres le dicen que se quieren separar, y entonces él empieza a culpabilizarse, ¿no? Y que sintió que había generado una grieta familiar. Claro, pensó que volver a San Sebastián lo arreglaría todo, pero se dio cuenta que volver a San Sebastián y que no podía jugar, no encontraba su sitio, también ya tenía ese problema familiar, y durante 6 meses no se encontró. Y dice que aprendió mucho también desde la frustración, porque allí dice que eso le enseñó de cara luego, cuando ha sido entrenador, a la importancia de gestionar o de la gestión humana con los que no juegan, ¿no? Porque dice que él se encontraba, pues se sentía peor futbolista, se sentía humillado, que no encajaba, no veía su sitio. Y bueno, también reconoce que fue un golpe de humildad, en este caso, que él se ocupaba a sí mismo, ¿no? Y no se sentía nada comprendido, ni con la situación, ni en el entorno, y que, bueno, que esa experiencia que enseñó mucho y le dejó claro que cuando se siente eso, vamos, que te tienes que ir. Que en este caso él aprendió que tenía que irse. De hecho, comenta también en la entrevista que habló con gente cercana y que le dijeron, Mikel, tienes que irte. No puedes, tienes que tenerlo como experiencia, pero no te puedes quedar más, porque no te vas a hacer un favor, no te vas a poder desarrollar, y lo mejor es que te vayas. Entonces dice que ahí ya es cuando llega el Everton, cuando aprovecha la oferta del Everton, porque David Moyes, el entrenador, le llama personalmente y le dice que se vaya. Y en ese caso dice pues que al llegar, pues que se sintió como en familia, ¿no? Ya que aparte el técnico confiaba en él, pero que era una ciudad que vio que la plantilla estaba muy alineada también con la afición, la plantilla estaba muy unida, y ahí sintió que en ese entorno pues podía ayudar bastante al equipo y podía realizarse bastante como jugador, ¿no? Y aquí en este tema, ¿no? Valdano le dice una especie como de guasa, le dice, yo es que creo que eres el mejor jugador español que nunca jugó en la selección española, porque dice que en ese periodo fue jugando en el Everton, fue convocado por Fernando Hierro para el Mundial,
pero que, bueno, pues que una lesión al final pues le impidió jugar, ¿no? Y él dice que ahí asumió pues el realismo competitivo del fútbol, ¿no? Que al final hay jugadores mejores que tú y, bueno, pues que no tienes que ni enfadarte ni tener resentimiento, pero simplemente tienes que aceptarlo, ¿no? Y luego, pues nada, comenta que bueno, su periodo en el Everton fue muy bueno, pero que en un momento determinado, en 2011, el 31 de agosto, pues le llama a Wenger, y le dice que se ha ido Fábregas y que le quiere en sustitución de él. Entonces, pues nada, dice que no pudo rechazarlo y pues nada, se acabó marchando al Arsenal y cerró una etapa pues de 7 años muy bonitos en el Everton, ¿no? Y dice que nada, en el Arsenal pues que fue una decisión personal, que realmente que se fue incluso por menos dinero, pero que la propia figura de Wenger pues lo convenció, y que al llegar, nada más llegar, pues se sintió muy identificado con el club, con los valores, con lo que había generado Wenger, y que también lo escribía como un gigante dormido, ¿no? Un club que todavía le faltaba por hacer y generar mucho más. Había tenido una época dorada también con Wenger, pero todavía dice que le faltaba, ¿no? Y que veía como que tenía muchísimo, era un club donde podía él mismo también seguir creciendo mucho. Dice que Wenger le dio muchísimo, le dio un rol importante nada más llegar, y que encontró un vestuario muy unido y también con un gran ambiente, ¿no? Y una anécdota de Valdano le dice que intentó fichar a Wenger cuando él era director deportivo, bueno, secretario técnico del Madrid, que intentó ficharle 2 veces, ¿no? Y entonces Arteta reconoce que no, que eso era imposible, ¿no? Y afirma que tanto Wenger como Ferguson, pues que cambiaron el fútbol inglés y que eran 2 figuras súper icónicas, y que tenían muy claro que Wenger se iba a acabar retirando del Arsenal, que no se iba a ir de ahí porque significaba muchísimo, ¿no? Para el fútbol inglés y para el Arsenal, ¿no? Entonces ya pasan directamente a la etapa como entrenador también. Perdón un momento. Madre mía, se me seca la boca. Nada, comentan aquí ya es como la segunda parte ya, ¿no? La segunda parte y final, poco de la entrevista, y dice pues nada, que justo al retirarse, al poco tiempo de retirarse, pues que Pep Guardiola ya se iba para Inglaterra y le pide que la acompañe. Y aquí dice que Guardiola le confiesa que su objetivo principal es cambiar el fútbol inglés y que necesita su ayuda, en este caso también para acelerar un poco el proceso, ¿no? Él comenta aquí que, bueno, que ya antes de retirarse, que el nexo con Pep Guardiola fue Lorenzo Buenaventura, que había sido el preparador físico de Guardiola, y también era el preparador físico que le ayudó a él cuando tuvo la triada de la rodilla. Y en ese caso dice que, bueno, pues que todavía cuando aún era jugador, pero ya también en la fase final, pues que Guardiola le empezó a pedir opinión sobre el partido, sobre el análisis, como estaba jugando en Inglaterra, pues cuando en este caso se enfrentaba a Guardiola a algún equipo inglés o quería analizar equipos ingleses, le pidió opinión a Arteta, ¿no? Y que por ahí empezó un poco el contacto, pero que no llegó hasta que Buenaventura, ya sabiendo que Guardiola iba a ir a Inglaterra, le manda en este caso le dice a Arteta que vaya a casa de Pep a enseñarle o ayudarle con el inglés, ¿no? Para también, pues eso, que aprendiera inglés lo más rápido posible. Y a partir de ahí confiesa que ya se forja un vínculo muy fuerte. Ahí todavía no era su segundo, pero a partir de ahí ya comenzó, pues eso, ya hablaban todos los días, comenzó un lazo muy fuerte, ¿no? Y le pregunta, Valdano le dice, y si alguien, dice, ¿tú crees que alguien entendería aquellas conversaciones que teníais entre los dos? Y le dice, y se ríe y dice, bueno, no sé, lo que sí que te digo es que hablamos mucho de fútbol seguro, ¿no? Porque también, como ya sabéis, Valdano suele bastante preguntar, y tiene como ese problema, ¿no? De que opina que ahora si un entrenador le hablara a un aficionado, el aficionado no le entendería. Entonces es una pregunta muy recurrente, sobre todo a muchos entrenadores, ¿no? Y que si el lenguaje, ¿no? Que si ahora lo que hablan de fútbol, eso se lo explica a alguien y lo entendería. Y entonces, bueno, aquí dice que, pues eso, se ríe y dice que no lo sabe, pero que de fútbol hablaban bastante.
Y luego, bueno, pues los primeros pasos en el City, dice que ya, una vez que ya consolidada la idea, pues que en este caso también su mujer también empezó a retomar un poco las funciones laborales, y entonces en este caso se marcha a Estados Unidos, y que al principio pues que fue un poco, digamos, difícil porque durante 2 años pues su mujer estaba en Estados Unidos con sus hijos y él en Manchester, ¿no? Y que luego, desde el punto de vista profesional, pues que también era un desafío porque él nunca había entrenado a nadie, y en este caso tampoco dominaba el entorno, digámoslo así, de un staff. También vio que el staff de Guardiola estaba muy preparados y que pues que tampoco sabía incluso de cuál iba a ser su rol un poco con los jugadores, ¿no? Qué decisiones tomar, cómo tomarlas, cómo le iban a ver los jugadores, y dice que pues lo que hizo principalmente es observar mucho al principio, ¿no? Y sin invadir, sin meterse ni hacer que los jugadores pensaran que era muy pesado. Entonces intentó escuchar mucho y observar mucho. Y luego pues que con Pep, gracias a Dios, pues que había muchísima sincronía, y eso también le ayudó, ¿no? Y dice que sobre todo que fue un aprendizaje continuo, que él siempre estaba con mucha ilusión porque aparte compartía despacho con 3 ayudantes más, y que ahí es donde empezó a entender muchísimo más y a ver el fútbol desde otro punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de tecnología, un lenguaje futbolístico nuevo, gestión también de todo ese entorno, y que ahí empezó a entender efectivamente que la idea en la que ellos trabajaban o iban a trabajar, pues que requería mucho más tiempo, y que al final lo que estaba viendo era inclusive un nuevo modelo de trabajo, muy diferente al que él había trabajado como jugador, incluso el que había visto en otros entrenadores, ¿no? Y dice que bueno, que aquí reconoce que el equipo de Pep Guardiola, el equipo que tenía alrededor, fue clave, porque todo hicieron que fuera mucho más fácil, le ayudaban en todo, le apoyaban en todo, iban todos a una, y eso también para él fue algo bastante reconfortante, ¿no? Y luego dice, bueno, pues que después de esos 3 años, pues ya le llega la oportunidad. Y que un día, pues le ofrecen al Arsenal, ¿no? Y en este caso reconoce que van a buscarle, que el Arsenal, con Edu Gaspar, que era el director deportivo, va a buscarle. Ya habían intentado contactar 1 año antes, o sea, 2 años antes, en el primer año con Pep Guardiola, pero reconoce a Arteta que no se sentía. De hecho, dice que le llaman o intentan contactar con él cuando Unai Emery era el entrenador del Arsenal. Pero él dice que no se sentía, que todavía llevaba 1 año, que no se sentía preparado para ser primer entrenador, ¿no? Pero que ya una vez después de esos 3 años, pues que, bueno, que tuvo un dilema personal, en este caso sentía la pena dejar un proyecto ganador como era el de Manchester City, pero que también tenía la necesidad pues de nadar solo y liderar un transatlántico, de ya hacer las cosas que él creía convenientes y ya de enfrentarse solo a todo un proyecto, ¿no? Y dice que pues que también uno de los hándicaps es que asume el cargo en diciembre, que llega a mitad de temporada y prácticamente no tenía tiempo, en este caso, de entrenar cosas que él había visto, y sobre todo que no tuvieron pretemporada, ¿no? Pero que aún así pues quería salvar al club y transformarlo, sobre todo desde dentro, porque lo que comenta también así a título personal es que vio que el club iba a la deriva, ¿no? Que se encuentra un equipo con muchos problemas internos, también sin propósito ni dirección clara, y que era un sitio con muchísimos problemas donde un poco existía la cultura de culpar al otro, y que luego sobre todo pues que reconoce que había personas que hacían mucho daño, ¿no? Hasta el punto de que bueno, ahora lo explicaré, él hace diferentes estrategias, ¿no? para cambiar eso, pero que dice que aún así él tenía muchísima energía, tenía mucha motivación, y que eso fue lo más importante para continuar o intentar cambiar las cosas. Y dice, bueno, pues eso, principalmente lo que se centró es en cambiar la cultura, ¿no? Y que lo primero que hizo es pedir respaldo a la directiva, ¿no? Para cambiar el contexto del club, el contexto general, y que luego pues contrató a un consultor experto, en este caso de gestión grupal, para hacer un estudio interno, ¿no? En este caso un diagnóstico del ambiente. En este caso lo que hizo, dice, que es que intentó analizar cómo el personal percibía el Arsenal. O sea, el personal no dice exactamente qué tipo de personal, si dice solo jugadores, porque no dice exactamente jugadores o staff o utilleros, no. Él habla así genéricamente, dice personas de todas las razas, de todos los estamentos, no sé a qué se refieren muy bien, pero bueno, lo que hizo básicamente es preguntar, bueno, en ese estudio se preguntaban conceptos, cuáles eran los conceptos más importantes
que esas personas veían, ¿no? O sea, los conceptos más importantes de lo que esas personas veían del Arsenal. Y bueno, a partir de ahí, bueno, sobre todo él buscaba pues identificar las palabras más y menos relevantes para el grupo, ¿no? A partir de ahí lo intentó plasmar todas esas palabras, lo intentó plasmar en una especie como de mapa que colocó en las paredes del club. En las paredes del club imagino que sería pues en el vestuario o en algún lugar donde estuviera todo el mundo o donde se viera frecuente, ¿no? Y que para su sorpresa, por desgracia, pues que detectó que había un desencanto generalizado, ¿no? Y entonces pues ya lo que vio, que comprendió que tenía que sanar y tenía que cambiar el ambiente y así en este caso controlarlo internamente, ¿no? Así que desde el primer mes dice que tenía claro que tenía que cambiar, pero lo que no sabía todavía era cómo. Entonces, pues comenzó y entre 3 y 6 meses, entre los 6 primeros meses, pues ya comenzaron las decisiones difíciles, ¿no? Sobre todo dice eso, en tercer mes y el sexto comenzó pues principalmente salida de jugadores y luego redefinición de los comportamientos, ¿no? Empezó a poner normas, reglas, un poco para controlarlo todo. Con el objetivo claro que quería un equipo sobre todo que tuviera una conciencia de ganar, tuviera hambre y mucha energía y sobre todo pues que también ya estaba notando que había mucho desencanto de la afición con el equipo y que la mente en el estadio, por ejemplo, era muy diferente del que él había vivido, que era él había vivido un ambiente muy de solidaridad, muy de grupo, sobre todo la afición muy comprometida con el equipo y ahora al revés. El ambiente era totalmente, pues el estadio no se llenaba, era un ambiente bastante flojo, ¿no? Entonces lo que intentó también era intentar que también la afición ya se enganchara con el equipo de nuevo. Y bueno, y ya finalmente, casi llegando al final de la entrevista, Valdano le pregunta, bueno, ¿y cuánto falta para el gran golpe, no? El gran golpe aquí, como entendéis, es ganar un título, pero un título importante. Entonces dice que, bueno, que para él la clave fue esa idea de que pueden conseguirlo, fue el partido contra el Real Madrid, ¿no? Y que eso fue decisivo porque ahí vieron que estaban muy cerca del objetivo y que también ahí él dice que no hay que quitar la mirada hacia atrás y dar la importancia a los 2 años anteriores, sobre todo ese proceso de ir consiguiendo títulos o por lo menos ir luchando, de ver cómo el equipo ya va luchando o al menos estar arriba. Y que dice que, pues eso, que todo este proceso pues les ha llevado a un paso de dar ese gran salto, de que siempre están ya cada vez más cerca y que está convencido firmemente en que el equipo está cerca de conseguir algo grande. Aquí entiendo que será una Champions o un título europeo o incluso la propia Premier, ¿no? No solo la FA Cup que ha conseguido, sino, pues eso, ganar un título ya bastante reconocido e importante. Y luego le dice, también, para finalizar, le dice, Valdano dice, bueno, ¿y cómo ves el futuro del fútbol o el rol de entrenador? Le viene a decir algo así como, bueno, ¿y cómo ves crees que va a haber un nuevo fútbol? Y Arteta le dice que sí, que cree que se avecina otro cambio, un nuevo cambio de paradigma y que, bueno, que hay mucha gente que está preparada para liderar eso, ¿no? Y que en este caso que él cree que el detalle de los partidos es lo que va a marcar la diferencia, que las ideas ya están inventadas, las ideas de posesión, estructura, etcétera, y que cree que va a ganar los partidos que logre una acción concreta que defina un partido, ¿no? Básicamente que los partidos se van a ganar por acciones concretas, ¿no? Eso, acciones que definan un momento determinado y que las claves de ese nuevo fútbol y de ese, sobre todo, lograr acciones concretas o cosas específicas va a venir desde que los jugadores se inquiete el atrevimiento y también la inspiración, ¿no? Que se fomente ese atrevimiento, se quiera hacer las cosas, esa creatividad, sobre todo también en pos de un juego fluido y caótico. Y en este caso también donde se promueva que los jugadores tengan una alta capacidad de adaptación, que no se intente controlar todo y dominar, sino que los jugadores vayan entendiendo mucho todas las fases del juego y que dice una frase muy buena que es el fútbol irá donde el entrenador quiera llevarlo, ¿no? Y es que dice que los entrenadores tienen una gran responsabilidad formativa y que él, por ejemplo, que incluso él ha ido evolucionando en la propia visión del equipo, ¿no? Dice que cuando llegó
escribió en las paredes una frase que era we, not me, o sea, nosotros no yo, pero que luego entendió que no era eso, sino era nosotros más yo, ¿no? We plus me. Y luego se dio cuenta que el yo también importa en este caso, pero que más adelante se dio cuenta que el yo en verdad debe multiplicar al nosotros, ¿no? Aquí entra una especie como de debate filosófico que Valdano se ríe bastante. Entonces aquí es donde dice, bueno, pues entonces puedes crear una frase final para cerrar ya el programa. Y entonces le dice, bueno, creo que lo más importante de un entrenador es sentir y entender al equipo, ¿no? Dice, lo más importante es percibir lo que transmiten y lo que necesitan. Y sobre todo, llevarles al límite, pero siempre con delicadeza y siempre con una sonrisa y diversión, ¿no? Y aquí le dice, bueno, y le dice Valdano, bueno, ¿y tú dónde escondes la mala leche? Dice, porque de tanta filosofía y tanta buena intención tiene que haber mala leche. Y dice que bueno, que sí, que reconoce tener mala leche, pero es una mala leche competitiva, y que también no solo lo traslada al jugador, sino lo traslada con él mismo, que cuando algo no funciona pues es porque no encontró la manera adecuada, que también se raya muchísimo, intenta buscar siempre las soluciones. Y bueno, dice que la clave en la comunicación es priorizar el mensaje sobre los jugadores, que no creen aturullarles ni meterles demasiada información, sino que el mensaje tiene que ser concreto, ¿no? Y conciso. Y luego pues que hay que disfrutar del proceso, que en este caso él se divierte y disfruta mucho con los jugadores. Pongo ahí una foto con Saka porque bueno, comenta que, por ejemplo, muchas veces con el propio Saka, pues tiene intercambios de WhatsApp, le dice Saka, mister, ¿te acuerdas de cuando hicimos no sé qué? Tiene como una relación bastante afín, ¿no? Y una relación muy sana, y dice que al final lo que queda son esos momentos que te marcan, ¿no? Que son, por ejemplo, esos momentos que Saka se acuerda y le dice, mister, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? O aquella vez que yo dije esto y tú me corregiste. Entonces habla más de disfrutar mucho con los jugadores y sobre todo disfrutar ese proceso, ¿no? Así que bueno, pues nada, hasta aquí el resumen de esta entrevista. Bueno, espero que os haya gustado. Más o menos es una entrevista, bueno, bastante larga, dura 50 y pico de minutos. Yo he intentado resumir todo lo posible, pero es verdad que he querido coger, y en todas las entrevistas ya lo veréis, que voy a intentar coger muchas cosas importantes porque son entrevistas muy interesantes, aunque sea un poco rollo, pero es que son a veces tan interesantes muchas que, bueno, pues no quiero quitar no quiero quitar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues para que tengáis una clara idea de lo que es esta entrevista, lo que son las entrevistas, pues bueno, aquí os lo he mostrado. Así que nada, muchísimas gracias. Si os gustó, dadle a me gusta, y si os gustó mucho, pues suscribiros al canal para así poder tener más noticias y estar más al día de un poco de todos los vídeos que voy subiendo, que van a ser cada vez más. Así que nada, muchísimas gracias y nada, como siempre, un saludo, nos vemos, adiós.